Buenas noches. Estrenamos mes de junio. Ya dejamos atrás el mes de las flores y ustedes pensarán, ¿y con estos calores estos cofrades siguen aquí? Pues seguimos aquí. Y lo peor de todo es que seguimos teniendo contenido para acabar el mes, porque nos queda el Rocío, Trinidad, tenemos alguna sorpresa por ahí. Tenemos una entrevista pendiente que ya tenemos apalabrada. Bueno, pero eso lo vamos a ir desgranando durante el mes de junio. Me acompañan en este primer día de junio. Mis compañeros de viaje son el señor Moraleda. Buenas noches. Buenas noches. Bien, estupendo. Señor Marmolejo. Muy buenas noches. Mes eucarístico, mes de los patronos también. Al final vas a decir todas las caletas. Calla, vale. Loco, calla. Vale. Cuénteme qué tenemos hoy. Bueno, en el día de hoy. Al que tenemos en la mesa lo vamos a dejar para el final. Después vamos a tener el Sanedrín, como siempre con Miguel Alfonso. Vamos a hablar con un apellido muy conocido, sobre todo en la Hermandad del Emprendimiento, como es Pedro Gallego. Vamos a tener también a Benjamín del Alcázar, con el cual vamos a hablar de datos y de temas económicos, sobre todo relacionados con la Semana Santa y con las cofradías. Y también vamos a hablar con un informe que hizo un periodista sevillano, Pablo García, sobre las audiencias en YouTube de Semana Santa. Vamos a analizar un poco pues cómo es el fenómeno cofrade en los medios, en los diferentes programas que hay a nivel Andalucía, sobre todo, y otro tipo de análisis que también suele hacer. Y en primer lugar, pues tenemos aquí a don Javier Martín, con el que vamos a hablar de Pentecostés y del Rocío. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya que te ha presentado él. Está bien, para eso está. Ya me podéis. No, estás aquí, que el día es de datos y yo soy de letras. Sí. Me imagino, para empezar, con la salida del Rocío del próximo fin de semana, media cofradía y la otra media, o sea, toda entera ella, volcada, porque como no hemos podido estrenarnos el martes, que tenemos cola para llevar a la Virgen, ¿o qué? Pues sí, la verdad que ha habido una gran respuesta por parte de todos los hermanos y devotos de la Virgen. Y pues sí, nos hemos ido a bastantes cirios, en concreto unos 150 cirios, con 22 niños de comunión, abriendo también. Sí. También ten en cuenta que hemos tenido un par de añitos sin comunión y se han ido acumulando. ¿Y les quedan bien los trajes a los chiquillos? Digo yo que sí, bien que están guapos y guapas. Después, pues también en el trono hemos tenido que hacer 2 turnos para completar la posibilidad que tenían todos los hermanos para poder sacarlo. O sea que con un poco de suerte os dicen, después de este famoso, este buen itinerario, dale una huertecilla más, que a lo mejor esto se nos queda chico, ¿no? Hemos ampliado, este año hemos ampliado a casi una orilla más o menos de recorrido y bueno, uno de los motivos es por llegarnos un poco más al barrio, ¿no? Ese barrio, esas calles un poco más olvidadas que tenemos, que nunca pasamos por allí, como es la parte de calle Ferrandi y Hurtado de Mendoza, y vamos a llegar hasta esa zona, lo que era la parte de, como no podemos subir a Lagunilla, Barcenilla, Espinosol, pero lo vamos a hacer lo que es rozándolo, ¿no? Esas calles que también hay mucha devoción de la Virgen, ¿no? Ustedes no se vayan a extrañar porque dirán, si este señor está ahora mismo en el culto de la Virgen, ¿qué hace sentado en una mesa? Porque esto es la tele es magia, guión es magia, y él además tiene el don de la bilocación, y entonces puede estar 2 sitios a la vez. Le pasa lo mismo que a Eduardo Nieto, no se asusten. Eso te voy a decir, que en cofradía se llama hacerse un Eduardo Nieto. Exactamente. Con todo nuestro cariño del mundo a Eduardo, que sabe que se lo tenemos. Eduardo está en todos lados. Esta tarde, noche, tenemos culto. Cuéntame. Bueno, tenemos lo que es el primer día de culto y después tenemos la presentación de las cartelas que se presentaron, las cartelas con el dorado, solamente sin la iconografía, que son las cabezas de los apóstoles, y este año pues Juan Vegas pues ya lo ha terminado completamente y estas se estrenan con, como no puede ser de otra manera, la Virgen de la Victoria, abriendo lo que es el frontal del trono de Pentecostés, que es un trono que se está haciendo poco a poco para culminar en unos años. Todavía le falta alguno cometido más, como arbotantes, peanas y alguna terminación dentro de lo que es del cajillo, pero este año sacamos las cabezas de los apóstoles, que la verdad son una maravilla. Lo veréis dentro de muy poco, son una maravilla.
Veo en el itinerario que nos has traído que va a ser la banda de música del Rocío la que os va a acompañar en Pentecostés. Ya prácticamente estamos consolidando la banda. Se presentó el día 15 de mayo de este mes pasado. ¿Estáis consolidando ya el acompañamiento de la banda que acaba de nacer con la Virgen del Rocío? Sí, bueno, acaba de nacer la banda, la Escuela de Música llevamos 11 años y este va a ser lo que es el culmen, ¿no? El culmen para que los niños y no tan niños, empezaron pequeñajos, pero ya tienen algunos más de 18 años, ya no son tan niños, y pues van a disfrutar ellos, vamos a disfrutar nosotros, van a disfrutar el esfuerzo de los padres, van a disfrutar mucho nuestro amigo Juli, que se ha pegado un currazo bastante gordo en estos años, los profesores que no se ven, Belén, Irene, Fernando y tantos, que son más de 10 o 12, y que continúan con la escuela de música, ¿no? Y eso es el fruto de una consecución de todos ellos, ¿no? Tanto la hermandad como de todas estas personas que estoy nombrando, ¿no? Y los niños, pues los niños van a disfrutar como enanos, ¿no? Se suele decir, ¿no? Una horita más de camino también para que sigan disfrutando, para ver cómo van, evolucionar y sobre todo para ir cogiendo forma para ese Martes Santo soñado que vendrá en un futuro no muy lejano. O sea que la idea es consolidar la banda para que en no pocos años ya sea la que acompañe definitivamente a la Virgen del Rocío. Correcto, es decir, el gran estreno nuestro de este año, aunque esté en las cabezas de los apóstoles y otras cosas, pero es la banda de música. Para nosotros es un trabajazo que se ha pegado a la hermandad y lo vamos a tener reflejado ahora. ¿Qué es lo que nos pasa? Ya hemos tenido una experiencia, hemos tenido Semana Santa, han salido en Vélez, han salido en Antequera, han salido también aquí en Málaga. Algunas procesiones de 5, de 6 horas, con lo cual ya están cogiendo su forma. Hay que llevarlas a 9 horas y con la exigencia que llene el trono de María Santísima de Rocío. Una cruceta específica como la del Rocío, claro. muy medida, que en este caso pues Luis Ené, que es nuestro fiscal y el responsable de la banda de música, ha hecho una cruceta acorde con la banda de música para que lleguen perfectamente, no se cansen y evidentemente se escuche bien la banda en todo su sentido, pero con una tuerquecilla apretándole para ver cómo van saliendo. Es decir, que no se lo vamos a dejar suave, se lo vamos a dejar también movida, ¿no? Para que tengamos corneteo y que tengamos buenas marchas, y sobre todo que hay unas pocas de marchas ya montadas de nuestra Virgen, y una nueva, por ejemplo, se estrena que se llama Música para mi Virgen, donada por los niños de la banda, y realizada por Alfonso López Cortés, lo cogí de la chuletilla, que no me acordaba el nombre el director de la escuela, del director de cornet de tambores de la Esperanza, ¿no? Una marcha espectacular y que la vamos a ver pues a la salida de la Casa Hermandad. Esa hora además que habéis ampliado en el recorrido, ¿vais a indagar un poquito más en el barrio? ¿Cómo lo vais a hacer? Sí, exactamente. Es como comentaba antes, el recorrido prácticamente es el mismo del 19, pero hemos ampliado calle Ferrandi, el Hurtado de Mendoza, la parte de Alfonso XIII, por la parte de atrás de la Victoria, para ya enlazar lo que es la rampa grande de la Victoria y llegar allí. Tocamos los puntos, tanto lo que es la parte baja de la Victoria como la parte del santuario, ¿no? Todo lo que es la parte del santuario. Y de hecho este año como novedad también tenemos que entramos hasta el altar mayor de la patrona. Llegamos justamente a lo que es al presbiterio, allí haremos lo que es un acto con la Hermandad de la Victoria, le haremos una ofrenda a la Virgen, como no puede ser de otra manera, rezaremos la salve y algunas sorpresillas más que no se pueden tampoco. Habrá que dejar algo. Hay que dejar para ese día. Estamos viendo las imágenes, la petalada que le hacen en Alonso Benítez. Yo se lo recomiendo a todos los espectadores que vayan a ese punto, que es un punto espectacular. Estamos hablando de que esta semana tenéis el triduo de la Santísima Virgen, tenéis la procesión de Pentecostés, tenéis la veneración besamano el lunes de Pentecostés, pero es que la semana que viene también tenéis una verbena. También. ¿Qué nos puede contar de la verbena? Bueno, pues la verbena se empezó como la verbena de mayo y por cuestiones de Semana Santa, de problemáticas y tal, y de que estábamos súper liados, pues se nos ha echado el tiempo encima. ¿Qué hacemos? Solución, primera verbena de Pentecostés. Bueno. Y entonces la vamos a hacer el día 11,
continuación de los actos de Pentecostés para dar el culmen al verano y comienzo del verano. El culmen a todos los actos de Pentecostés y comienzo de verano. Y así ha sido. Empezamos también con unas pocas cosas que íbamos a hacer dentro de lo que es esa verbena, pero ya como el itinerario se nos va convirtiendo en muchas cosas, y entonces vamos a tener mucha movida en esa verbena. Desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche, por el tema de ruido para los vecinos, estáis invitados a pasar por la verbena y, como se suele decir, no vamos a decir tampoco todas las cosas que hay, porque si no, no venís. No, yo Hay ya que tenía ir para planes que de ir. Yo reconozco, yo tenía planes de ir Claro. porque me iba a ir a la verbena y luego me voy a ver a la Trinidad. Por Es supuesto. un planazo, Ahí ¿Puedes cofrade. volver a la verbena otra vez? Hay para todo, hay para Claro, todo. y me da tiempo Claro. de volver. Hombre. Bueno, ya depende de lo que te hayas esmerado en la primera parte. Aquí es que está la parte, el grupo de enviados especiales a verbenas y, Sí, demás. y comuniones. Sí, sí, sí. Exacto. Pues por mi parte tenía una cervecita invitada. Ah, pues muchísimas gracias. Anda, al final terminas yendo tú también, ya lo verás. Bueno, y al lado. Aparte de la verbena, tenéis más cosas, es que no paráis en todo el mes. Bueno, no paramos. Este año tenemos otra cosa más para complementar todo esto de Pentecostés y sobre todo para darle la finalización al mandato que tuvo Juan José Lupiáñez, que, como sabéis, ha sido hermano mayor durante 14 años. Y pues se le va a hacer su homenaje, ¿no? Se le va a hacer su misa en la parroquia de San Lázaro y posteriormente un homenaje, cena homenaje en el AC Málaga Palacio. El día 18 a las 6 de la tarde y posteriormente pues tendremos una cena. Tendremos algunos regalos, algunos obsequios y muchos amigos suyos que lo acompañarán. Así que también tenemos otro puntito más el día 18. Y ya Entonces, después- ¿vosotros cuándo vais a coger vacaciones? Cuando, Pues creo- es que estamos aquí intentando que vosotros todos vayáis de vacaciones para irnos nosotros. Tengo que reconocer que el 24 me ofrecieron hacer alguna cosa en la Casa Hermandad y le dije que no. Que lo siento mucho, pero ya el día Vamos a descansar 24 un poquito. es para la Junta de Gobierno, su familia, y que puedan descansar un poco, que ya a partir de finales o mitad de julio empezamos a preparar los aniversarios de coronación de septiembre. Claro. Y esto es todo una rueda. Esto, No, sí, esto es es que no claro, parar, además, esto es no parar. vosotros desde que con la participación en el Verbo Encarnado, o sea, ¿cuántas cuaresmas habéis pasado desde que se levantó, digamos, el toque de queda? Pues yo no sé si tenéis la sensación, te Sí. digo, porque en mi caso también, mi cofradía también fue de las que no salieron el martes, pero ha sido distinto a otros años que no hemos salido. Otros años pues no hemos salido por lluvia o por lo que sea, y bueno, tienes esa cosa de que no has podido salir, pero como este año hemos tenido, que si el Vía Crucis, que si el Verbo Encarnado, que si salida, no sé, era como, bueno, a ver, es tristeza, pero no es tanto como otros años. Bueno, yo comentarte que desde que yo llegué al mandato como hermano mayor he tenido una tras de otra, ¿no? Es decir, que no he parado. O sea, Pero- vas a ser el hermano mayor contrario, hay el hermano mayor gafe que no ha salido y no ha pisado la calle y tú vas a ser el Bueno, que... yo voy a yo no, pero claro, no he salido el día, el Martes Santo, momento claro. más importante, ¿no? Pero sí es cierto que las dos primeras horitas del martes santo que nos salimos, a partir de las 6 de la tarde, la primera hora y media la dejamos para los hermanos, como sabéis, después posteriormente empezaron a llegar todo el mundo. La sensación mía es que como si estuviéramos el 2020 en la parroquia de San Lázaro, con la veneración del martes santo que ninguno salimos. Es decir, la Semana Santa no salimos. Esa era mi sensación, que lo estaba disfrutando de otra manera, pero también lo estaba disfrutando. Lo pasamos mal al principio, pero después disfrutamos de los hermanos que venían a verlo, los titulares, de los niños que estaban echando incienso a doquier, que se gastaron no sé cuántos kilos de incienso y decían, pero que está gastando mucho incienso. Que gasten incienso, da igual. Que disfruten, que cualquier niño que venía vestido de nazareno, que lo cogía, era un disfrute, ¿no? El alcalde, el señor obispo, el Salvador, el delegado de hermandades, toda la agrupación, Pablo Atencia y muchos hermanos mayores que nos acompañaron, pues para nosotros se nos queda, ¿no? Y esos momentos íntimos que tuvimos con los hermanos y dentro de la Casa Hermandad, pues no salimos, pero estoy súper orgulloso de ellos que se portaron fenomenal, que nos apoyaron 100%, es decir, no he escuchado yo ningún comentario al por qué no hemos salido y por qué tal, sino al contrario, muchas gracias por la decisión que habéis tomado y tal, y para mí, pues agradecerle a todos los hermanos y a todos los devotos que se acercaron ese compromiso con la hermandad. A colación de lo que está comentando, ¿con qué imagen te queda de ese martes santo? De no salida, pero para ti. Cuando viste
Cuando estaban los hermanos acompañando a la Virgen, cuando tú estabas tú solo con ella, ¿con qué imagen te quedas? Yo creo que me tengo que quedar con dos momentos, uno el malo y otro el bueno. El malo es tomar la decisión dentro de una sala y decirle directamente a mi permanente y lógicamente a la jefa de procesión y su jefa de que si dependía de mí no salíamos. Entonces, a raíz de ahí, pues estuvimos viendo todo el tema de meteorología, muchas reuniones anteriores que como sabéis, pues nos pusimos de acuerdo todas las hermandades del Martes Santo, fuimos a una, intentamos de salir Martes Santo completo, de hecho nos retrasaron a nosotros 3 horas la salida y eso es de agradecer a todos los hermanos mayores del Martes Santo, pero ese momento de decir ya decidido, no se sale, ese fue un momento malo y sobre todo me emociona todavía. El decir eso a todo el mundo. Claro. Yo soy de pocas palabras, no me gustan mucho los micros, no me gusta tal, y decir las palabras que tuve que decir, pues fui directamente salimos y ya está, ¿no? Y el momento bonito es cuando el señor obispo bendijo a 5 niños que estaban echando, 4 niños que estaban echando el incienso y nos visitó, estuvimos haciendo una oración y demás, y dijo, venid para acá, que os voy a bendecir. Y delante de los 2 titulares, los niños con las carillas que se les pusieron y demás, para mí fue un momento único, muy emocionante. Qué bonito. ¿Habéis reunido ya a los hermanos del martes? Sí. Hemos reunido claro, para tomarnos alguna cervecilla y otra. No, yo digo de reuniones de horario, recorrido. Pues mira, nos reunimos hace poco, pero simplemente pues para ver cómo el Martes Santo no salimos, ver las cosas que sucedieron y realmente no había otra cosa que lo que pasó, ¿no? Es decir, no había más incidencias, ¿no? Ni de tiempo ni nada. De hecho, incluso hubo la suerte, sobre todo para las primeras cofradías que tomaron la decisión de no salir, que después durante la tarde fue lloviendo, suerte entre comillas para los que tomaron la decisión, no para los que estaban en la calle, con lo cual te reafirmas un poco también de decir, menos mal que no hemos salido porque si no hubiese pillado lo mismo en mitad de la calle. Yo te digo una cosa, Mora, ojalá hubiera pasado como en el 2003, que nos quedamos en la casa y después no lloviera ni una gota de agua, no hubiera caído ni una gota de agua. Ojalá. Porque evidentemente nosotros hemos tomado una decisión de no salir, pero alegrarte que llueva para reafirmar Ya, yo te entiendo, pero que quiero que quede constancia porque he escuchado muchas personas con tonterías, diciendo tonterías, ¿vale? Por eso estamos hartos, ¿no? Ojalá nos hubiéramos quedado en la casa como esa media hora, 3/4 que estuvo lloviendo, nos reafirmaba de que no podíamos salir, no, pero después no hubiera caído una gota de agua. Creo que el Martes Santo lo estuvimos explicando. O sea, las reuniones, en principio, vosotros tenéis la misma información que tenía todo el mundo. A las 4:30 de la tarde, 5 por ahí aproximadamente, la última lluvia era a las 6 de la tarde. En teoría. Sí, en teoría a las 7, más o menos entre 6 y 7 podía caer algo, pero muy leve. Conforme iba avanzando la tarde, había partes que te iban diciendo, puede llover en 45 minutos. Ese puede llover 45 minutos se transformaba en que llueve en un cuarto de hora. Sí. Y de hecho nosotros que teníamos con David, que nos hizo todo lo que es la información meteorológica y demás, pues que quisimos reafirmar, ¿no? Quisimos reafirmar y estuvimos mirando varias páginas. Llamamos a Antonio Delgado también, estuvimos que Antonio Delgado nos pusimos en manos libres y nos dijo, no salgáis, porque a las 8 va a llover más. Después miramos otra página que veíamos la nube que venía de Sevilla para acá, porque había dado un vuelco. Se iba por la parte del norte y de pronto se vino para el sur, ¿no? Eso no nos lo esperábamos, no nos lo esperábamos ninguno. Por eso los compañeros que estaban en la calle realmente no se lo esperaba nadie. Claro, a partir de las 8 de la tarde tampoco daba lluvia, por eso sentencia salió, por eso humillación salió y tal. Pero es que después cayó también. Sobre las 11. Que después también volvieron a cambiar los aires y no, en el momento, si os acordáis, en el momento que encierra sentencia, sentencia cierra sobre las 2 de la mañana aproximadamente, un poquito más tarde. Vuelve a llover. Volvió a llover. Y fuerte. Sí. Ahí cayó la verdad que bastante fuerte. No, tuvimos suerte, la verdad. Bueno, resumiendo, antes de pasar al siguiente tema, este fin de semana, ¿a qué hora podemos disfrutar de la salida de la Virgen? Bueno, el comentario, la salida va a ser a las 6 de la tarde, desde primera hora y unos puntos ahí en el itinerario que lo pueden recoger en los comercios de Lagunilla, que los comerciantes de Lagunilla han hecho este itinerario,
Y hay unos puntos importantes ahí. Desde primera hora, desde las 6 de la tarde, es decir, media hora después, ya tenemos la primera petalada. Primera petalada de nuestro amigo Fran con los comerciantes del barrio, en el cual van a hacer una especie de arco y una alfombra de sal. Oh, qué bonito. Vaya. Esa es la primera. En Alonso Benítez, Benítez. nos vamos con otra petalada, la de que siempre tenemos allí por parte de los vecinos de allí. En calle Vitoria nos reciben las monjitas. También nos recibe la Hermandad del Rescate. Pasamos por San Lázaro. En San Lázaro pues vamos a tener nuestra puerta abierta para saludar al nazareno de forma simbólica, pero le rezaremos un Padre Nuestro allí en la misma puerta de San Lázaro. Y después nos vamos ya a la parte nueva, que es la calle Ferrandi. En calle Ferrandi, la verdad, como son calles muy anchas también y muy alejados, pues no han preparado nada, pero bueno, los vecinos pues harán sus balcones lo adornarán y como siempre han realizado, ¿no? En la Vitoria, como he comentado, pues vamos a entrar este año hasta la parte de lo que es el altar mayor. Allí haremos un acto. Después saldremos, estoy dando todo el recorrido porque me lo sé ya de memoria. Nuestros amigos del Calvario pues nos van a recibir como siempre que hemos pasado por allí, pues no sé lo que harán, pero algo seguro que harán. Y después nos vamos a meter justamente detrás de Fernando el Católico, pues Isabel la Católica. Por Isabel la Católica y llegamos hasta el fondo del todo, hasta Hernando de Zafra. En Hernando de Zafra, el grupo joven de la hermandad pues también ha preparado ahí alguna sorpresa con otra petalada y demás. Así que muy completito el día. Y encerrarnos, nos encerraremos cuando ella quiera. Yo quiero, y se lo he dicho a mi jefa de procesión y me está diciendo, eso es imposible, pero yo quiero estar a las 11:30 allí. Quiero estar a las 11:30 para teníamos a las 11, por lo menos una media hora de retraso como mucho. Queremos más o menos cumplir. Pero también, claro, nos han comentado que se puede presentar una banda de verdiales, que se puede presentar unas niñas que van a bailar malagueña. Entonces, son cosas que no tenemos imprevisto, como en Coronación nos pasó. Son regalos que se le van ofreciendo a la Virgen y son... Y que no se le van a decir que no. Evidentemente. No se le van a decir que no. Pero tenemos después que trasladar a la Virgen otra vez de vuelta a la iglesia, después ya echaremos el domingo que tenemos la función a las 11 de la mañana. Es decir, que son mucho ajetreo para los albaceas, pero bueno, sarna con gusto no. Y después el lunes desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. El besamano a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 9, de 9 a 9. Y la noche anterior, a las 11:45, vamos a tener la felicitación a María Santísima Rocío por su santo. Es un momento muy íntimo, muy bonito y que está abierto a todo el mundo que quiera acercarse. Pues Javi, muchas gracias. Yo les voy a proponer un plan y es que nos lo va a ir contando Curro. Estuvimos en la inauguración de la exposición Memoria de la agrupación de cofradías y el plan sería este sábado, pues te vas, ves la exposición y luego de tardeo, comes por el centro, ves la exposición y te coges y llegas a las 6 de la tarde a la Victoria y ves salir a la Virgen del Rocío. Cuéntanos, Curro, que ahora mismo estamos viendo las imágenes de los fundadores. Sí, estamos viendo. ¿Y esta? Bueno, estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen es muy curiosa, que estamos viendo lo que es la túnica, la famosa túnica de los chocolatines de la aspiración, que era túnica de tisú de plata en este caso, que era el de la Virgen. Lo que pasa es que la capa que tiene la cofradía de la aspiración no corresponde con la túnica. La capa es la del Cristo, que es morada porque la de la Virgen era negra. Pero lo he dicho, estamos viendo una exposición muy interesante de la agrupación de cofradías por el centenario. Estamos viendo la cruz guía más antigua de Málaga, que es la de Santo Traslado. Estamos viendo, por ejemplo, la cruz alzada del mutilado, muy curioso, con diseño de Casillas del Nido. También tenemos los grandes diseñadores, Casillas del Nido, Castellanos, ¿cómo decir? Ahí todavía tenemos el frontal del trono de la Virgen de las Penas de Casillas del Nido. Esas imágenes que estamos viendo también es muy curioso. La primera parte de la exposición es Antonio Baena, el fundador. Ahí tenemos el busto de don Antonio Baena, el fundador de la agrupación. Es que decir. En fin, es que Curro tiene tantas ganas de contaroslo que vamos a tener que mandarlo con una cámara para que lo vaya explicando poco a poco. Javi, otra vez muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos con datos.
Les había dicho antes de publicidad que nos íbamos que volvíamos con una mesa de datos, pero se me había olvidado que tenemos al Sanedrín de Sabios. Y para eso nos acompaña nuestro compañero Miguel Alfonso. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo esperando que me traigas un sabio. ¿Cuál es el sabio de hoy? Pues mira, hoy yo creo que una de las personas que hemos elegido para el día de hoy, que creo que ha sido una pieza fundamental en la Semana Santa de Málaga y todavía sigue estando muy vinculado a la agrupación de cofradías, forma parte de la Comisión del Centenario, es Pedro Gallego, anterior hermano mayor de la Cofradía del Emprendimiento. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo creo que es un día que yo sé, Pedro nos puede dar muchísimos datos más, porque él ha estado 12 años de hermano mayor en una época que empezó a surgir la Semana Santa de una manera especial. Es de los pocos hermanos mayores que ha sido reelegido 5 veces. O sea, fijaros lo que es la cuestión, ese dato, y que es un dato muy importante. Hoy en día los hermanos mayores, muchos están una candidatura, 2, que son 2 elecciones, pero él fue reelegido 5 veces, porque las candidaturas sí es que eran de 2 años. Eran de 2 años, exactamente. Entonces son piezas fundamentales y luego ha tenido mucho que ver cosas que estamos viviendo hoy en día, que él ya empezó a implantarla en su cofradía por el año 1989. Fijaros el tiempo que hace, y yo creo que Pedro es una persona que históricamente nos puede dar unos datos fantásticos para la Semana Santa de hoy. Pedro, sitúa a las nuevas generaciones la época tuya de mandato. ¿Desde qué año hasta qué año? Pues yo entré de hermano mayor en el año 81 y terminé en el 93. Y después de todo ese tiempo, ¿cómo se ven ahora las cosas desde la barrera? Bueno, yo, gracias a Dios, he seguido siempre muy vinculado a la Semana Santa de Málaga. De eso le ha faltado a Miguel decir que llevo 41 años continuado en la agrupación de cofradías. Yo creo que ahora mismo, continuado, soy el que más... ¿El decano? Decano. Y bueno, pues, lógicamente veo a la gente joven de hoy día, con sus grandes virtudes que la tienen, y con sus pequeños defectos que también lo tienen. Creo que falta más valentía que antes, será porque las circunstancias son más cómodas. Cuando yo entré de hermano mayor tenía 21 años y hoy día encontrar a un chaval con 21 años que sea capaz de dar el paso para representante de hermano mayor es casi imposible. Pero bueno, son épocas distintas, como siempre se suele decir, ¿no? Y todo tiene su momento bueno, su momento malo, y luego hay que adaptarse a los tiempos que corren siempre. Esos años no eran exactamente los de la transformación, porque ya se había producido, pero sí es cierto que fueron unos años duros, ¿no? En los principios de los 80 todavía estabais terminando de asentar la Semana Santa, que va a ser el precedente del actual. Yo no sé si era lo de la transformación, pero desde luego era una época de mucha crisis, porque el propio país, la propia nación estaba en crisis. Entonces, pues sobre todo había una crisis de identidad, porque no olvidemos que fue la época donde se empezó a contar, afortunadamente, con la mujer. Nosotros fuimos pioneros de eso, llevando a la mujer al varal, y llevando a la mujer a la Junta de Gobierno, llevando a la mujer a la agrupación de cofradías. De hecho, la primera delegada que se sentó en el palco presidencial era una delegada del emprendimiento, que no la dejaron de entrar. Decían que por ser mujer no se podía sentar allí, entonces nos levantamos todos y nos fuimos y ya nos volvieron a llamar que por favor nos sentáramos. Y entonces pues era una época, ya te digo, muy convulsa, y después económicamente pues había una crisis enorme, sobre todo en mi cofradía. Y yo estaba comentando antes con Miguel que yo recién entrado de hermano mayor, pues tal día como el Viernes de Dolores, cogía una furgoneta y me iba cofradía por cofradía a pedir enseres para poder salir, porque no teníamos enseres, o me iba con unos compañeros al cementerio a quitar los pinchos de los claveles para ahorrarnos esos alambres y que nos costara menos poner las flores en el trono. O sea que era una época muy, muy difícil, pero afortunadamente también una época muy bonita, porque íbamos todos a una. La casa hermandad nuestra la hicimos sin dinero, pero nos íbamos allí con los niños y hacíamos de peón albañil y pegábamos ladrillos y había una convivencia muy bonita. O sea que tenía, como he dicho antes, sus luces y sus sombras. Una convivencia fundada en el trabajo, que quizá tiene un hermanamiento más fuerte, a lo mejor, que ahora solamente centrada en celebraciones. Totalmente. Hombre, yo creo que las cosas cuando cuestan más trabajo se viven mejor, se viven más y se hermana más.
El que te lo encuentres todo hecho, no lo sientes, no tiene ese sentido de pertenencia, ese sentido de lo que te ha costado. Sin embargo, cuando eso costaba tanto sacarlo a la calle, pues al final, si se lograba, el éxito era muy compartido y la satisfacción era muy, muy profunda por todos. De lo que has dicho en principio, me quedo con dos cosas. Uno, ¿cómo son las circunstancias para que alguien con 21 años se decida dar el paso de ser hermano mayor? Y la otra es que has comentado que antes había una valentía que no ves ahora en la juventud. ¿Valentía en qué sentido? Pues valentía en eso, en que la juventud hoy día, en gran parte, no toda, por supuesto, no se puede generalizar, pero no les gusta asumir excesivas responsabilidades. O sea, ellos te dan con muy buen criterio muchas veces opiniones y se debería de hacer esto, se debería de hacer otro, pero bueno, a la hora que tú le dices, bueno, pues venga, métete y tira del carro, ya les cuesta ese trabajo, ¿no? No se atreven. Porque nosotros queremos, yo por ejemplo en mi cofradía, que ya llevo unos poquitos de años, estamos locos por tener una visualización de que va a haber un relevo y que va a haber alguien dispuesto a entrar de hermano mayor con la juventud que se requiere. Sin embargo, no atisbamos eso en nuestra cofradía y creo que en muchas, creo que tampoco. En lo que tú me referías, pues sí, precisamente pasaba eso. En la cofradía, cuando yo me presenté a hermano mayor, tenía una serie de juntas de gobiernos que eran, pues, como puedo ser yo ahora, de 60, 70 años, gente ya muy anclada en el pasado, gente que solo iba en los domingos de Ramos a sacar la cofradía o Cuaresma y poco más que contar. Entonces hicimos una pequeña revolución, hicimos unos nuevos estatutos y tiramos para adelante la gente joven. Bueno, pues tal fue el éxito que en aquella época la cofradía nada más que tenía 200 hermanos cuando yo la cogí. Bueno, yo saqué 178 votos a favor y el otro 30 o 40. O sea que esa fue mi impulso. Y la juventud, las mujeres, todos nos tiramos para adelante para cambiar. De 200 y pico hermanos que hay en un principio, cuando llegas, ¿cuántos hermanos cuando terminas tu...? Cuando yo me fui, 1.600. Toma ya. Sí. Ahora tiene 2.500. Pues aunque sea posterior, enhorabuena por ese trabajo. Se hizo mucho trabajo, gracias a Dios. Y bueno, los frutos que tiene ahora la cofradía, pues es de lo que se sembró en aquella época y en anteriores. Oye, porque mira, la Cofradía del Prendimiento tiene uno de los mantos mejores de Málaga, después del de mi amigo Miguel Alfonso. Bueno. Y eso no lo hice yo, eso se hizo en la época de Merelo Palau. Y el trono del Cristo de la 63 es una verdadera joya. O sea, siempre hay que darle el valor a lo anterior y siempre hay que intentar mantenerlo y mejorarlo. Esa es la clave. Estamos hablando de la vinculación que tenéis con el trabajo, y hablando del trabajo, usted ha comentado que en los años 80 fueron duros, pero usted consiguió que la Virgen del Gran Perdón tuviera un palio. ¿Cómo fue la historia de sacar ese palio de la Santísima Virgen? Bueno, primero no me hables de usted, por favor. Mira, eso es muy curioso, porque efectivamente, cuando yo entro de hermano mayor, todo el ajuar que tenía María Santísima del Gran Perdón era un vestidito lleno de moho. Eso es todo lo que tenía. No tenía nada más. Ni una mantilla, ni un encaje, nada. Y además yo, antes de ser hermano mayor, asistí a una reunión donde se aprobó, en una junta antes de la salida procesional, que como no había dinero, pues la Virgen ese año no salía. Salió el Cristo solo. Claro, eso a mí, yo que soy muy mariano, pues y entonces yo, en mi mente estaba, si yo entro de hermano mayor, la Virgen tiene que ir para arriba. Y bueno, pues yo me puse efectivamente a potenciar la sección de la Virgen y a María Santísima del Gran Perdón. Gracias a Dios, hoy día María Santísima del Gran Perdón es muy portentosa, ¿no? Sí. Y efectivamente no teníamos barra de palio porque antes de yo ser hermano mayor, las barras de palio se las pedíamos prestadas o bien a Paloma o bien a Mena. Y cuando yo entré de hermano mayor fui a pedírsela de nuevo a Paloma y el hermano mayor que había dijo que para la gente joven nada, que no se prestaba nada. Y bueno, y curiosamente cogimos unas barras de hierro, lo pintamos con una pintura metalizada, le pusimos unas pequeñas cosas y de hecho la sacamos ese año y el periódico Sur dijo que estrenábamos barras de palio.
Fíjate tú, qué curioso. Sí, sí. Y claro, ya al año siguiente pues empezamos a ahorrar y encargamos las primeras barras de palio, que hoy las lleva la Virgen del Dulce Nombre, y encargamos las primeras ánforas, que por cierto nos las hicieron muy mal, las llevé a Sevilla para que me las arreglaran y en vez de arreglarlas la vendieron a una cofradía de Cádiz. O sea que pasamos de todo en aquella época. Pero bueno, todo eso es para vivirlo. Estoy pensando, con todas estas cosas que nos está contando Pedro, si llega a haber redes sociales en aquella época, con eso de, no, tú no entras en el palio en el palco porque hay una mujer. El otro que diciéndote que te dejo claro. la barra de palio porque eres juventud. Es que fíjate los datos que está contando Pedro, Sí, sí, que no, hoy en tremendo. día incluso muchas cofradías se plantean, o sea, se cuestionan ciertos datos de los que tú has dado, que ya el prendimiento lo hacía en el año 81. Sí, sí. O sea, imaginaros lo que incorporó en el año 81 a la mujer en el varal. Hoy estamos discutiendo una cosa normal ya, pero ellos lo hicieron ya en el año 81. O sea, que fíjate tú, a mandar el prendimiento. Bueno, incluso el hecho de plantear también el hacer una casa hermandad que tenéis vosotros y poco más. Sí, nosotros fuimos la cuarta casa hermandad de Málaga, pero es que además sin medios, porque hay otras casas hermandad bueno, que tenían un poquito más de fondo. Nosotros, que fue las circunstancias de la época, ¿no? Teníamos un almacén de tronos en lo que era la Escuela Franco al principio, por allí con el motivo del Mundial 82 había que echarlo todo aquello abajo, y entonces nos fuimos a pelear con el ayuntamiento de aquel entonces, liderado por Pedro Aparicio, pues nos atendió muy bien. También estaba Paco Fernández Berni en urbanismo, y Luis Merino después. Y bueno, pues nos dieron un solar, que era un recorte de vía pública en calle San Millán, y como ya te he dicho antes, pues a base de pedir tablazos, de coger el coche e ir a la obra y pedir un saco de cemento uno, otro pedía 20 ladrillos, otro, y así poquito a poco, hombre, lógicamente lo que es la cimentación y las cosas importantes, eso se tuvo que hacer con profesionales, pero el resto lo hicimos todo entre la familia y amigos. Así se terminó la Casa Hermandad. Hoy día, gracias a Dios, la Casa Hermandad se ha mejorado, ahora se va a mejorar otra vez con la instalación de un ascensor, tenemos otra sede más en la parte de abajo, ya la cofradía ya es otra cosa, gracias a Dios. La cofradía tuvo un impulso también importantísimo patrimonial, gracias al taller de empleo. El taller de empleo lo llevó mi hermano Jaime, que para mí ha sido el mejor hermano mayor de la historia del emprendimiento. Pero también el taller de empleo tuvo sus problemas, porque había épocas o momentos en los que no llegaban las subvenciones, o bien del gobierno, o bien de la Junta de Andalucía, que lo cogió después, y nosotros teníamos que ir con nuestra nómina al banco y que nos dieran préstamos personales, arriesgando la propia nómina de la casa, ¿no? Y bueno, nuestras mujeres a veces nos decían, ¿pero esto qué es? Claro. Los gallegos, y lo has abierto tú, son una saga importante dentro de la Hermandad del Prendimiento. Actualmente, de los gallegos, ¿qué queda dentro? Aparte de vosotros dos, que de cierto modo quedáis ya más mayores, tenemos ya los nietos, los niños. Por supuesto, en la familia Gallego, antes de llevarlo a los bautizos, se lleva el registro de la Cofradía del Prendimiento, el niño. Está claro. Entonces, todos estamos vinculados, nietos, sobrinos, ahijados. Lo que pasa es que, como estamos también en la época moderna, antes eran los yernos, pero ahora, como hay muchos divorcios, muchas veces hay un yerno nuevo cada 3 Semanas Santas y cosas así, ¿no? Pero sí, efectivamente, estamos todos vinculados. ¿La saga con quién empieza? ¿Empieza con Bueno, la saga empieza con mi padre. Con tu padre. Mi padre, que él no quiso. Él fue Yo rey. siempre lo recuerdo como mayordomo. Él fue rey o sea, reinó, pero no quiso ser rey nunca. Él no quiso ser nunca hermano mayor, para él, sus hijos. Y entonces el primero que, aunque Jaime es mayor que yo, pero el primero que dio el paso fui yo, y después fue Jaime. Y mi padre era el padre de los hombres del trono del Cristo. Eso siempre, y ahí tiene su placa, porque lo han querido y lo siguen queriendo mucho. Podríamos tirarnos hablando de historia. Ahora como volveremos, pero habéis tú visto. vas a la actualidad. Vámonos. Es impresionante, pero Pedro ha dicho anteriormente que lleva 41 años vinculado a la agrupación de cofradías. Continúa. Y siempre que vemos lo del centenario de la agrupación, pues vemos otras cabezas visibles, pero Pedro es así, yo creo que ha sido también una parte fundamental dentro de las celebraciones del acto del centenario. Y quiero que me explique qué ha significado para ti todo esto, Pedro, del centenario. Para mí ha significado muchísimo, porque cuando en el año 2015 Pablo entra por primera vez de presidente, me pone a mí de presidente de la Comisión del Centenario. Entonces hicimos un pequeño inicio de todo lo que iba a ser el centenario con un grupo de personas,
muchos de los que después han continuado con Luis. Y ya en el año 2018, pues Pablo decide que sea Luis el presidente y yo sea el coordinador general, entre otras cosas porque, bueno, Luis es un hombre súper cualificado, con muchísimos conocimientos. Y en base a todo aquello, pues se hizo el programa de actos del centenario. Y, hombre, para mí, yo el otro día, cuando estuvimos en la gala de clausura y vi los vídeos de lo que se había hecho, francamente creo que nos podemos sentir todos muy orgullosos, porque se ha hecho muchísimas cosas, algunas de muchísima calidad, que van a ser referencia para futuras generaciones, y sobre todo teniendo muy en cuenta en la época donde se ha hecho, porque con la pandemia y con todas las dificultades, y hoy puedes hacer un acto y mañana no, y tanta gente puede venir, tanta gente no puede venir, ahora se suspende. Ha sido muy difícil, pero yo creo que ha sido muy gratificante porque hemos logrado, creo yo, algo de lo que sentirnos orgullosos los cofrades en Málaga, los cofrades e incluso los malagueños. Pedro, hablando de hitos, ¿qué supuso para la Cofradía del Prendimiento la JMJ, la participación del Señor del Prendimiento allí en Madrid, en ese mes de agosto, ese 19 de agosto, que estuvimos muchísimos malagueños allí? Pues mira, para el Prendimiento yo creo que ha sido lo máximo, porque no por estar en Madrid, que es importante, pero sobre todo por estar delante de su santidad el Papa. Yo creo que eso es una cosa que jamás olvidaremos, porque no creo que se vuelva a repetir. Tuvimos la suerte de ser la cofradía que representaba a Málaga. No olvidemos que la cofradía que representaba a Málaga era el Prendimiento. Mena representaba a la diócesis castrense. Y que, curiosamente, el que ahora es director del Corte Inglés, Enrique Guevara, fue el que nos eligió a nosotros para ser precisamente la cofradía que representaba a Málaga. Y ya te digo, supuso algo inenarrable. Eso no lo olvidaremos nunca. Y de las cosas más que te quedarán para siempre, una de ellas para mí fue la JMJ, porque además toda Madrid, media Málaga estaba allí, el alcalde como disfrutó, y creo que el mundo entero a través de las televisiones vio el Prendimiento, vio lo que es Málaga en la calle, y creo que se dio un buen ejemplo. Yo recuerdo eso, ese día en calle Alcalá. Era impresionante el fervor que causó el Prendimiento con la banda de música de Zamarrilla interpretando marchas malagueñas. ¿Con qué estampa te quedas de esos días? Hay varias. Una de ellas fue el cruce que tuvimos el día anterior con Mena. Eso fue muy, muy bonito. Pero para mí una cosa que se me quedó en la cabeza grabada fue cuando íbamos a intentar salir, que como había también en aquella época un poco convulsa en Madrid, sí, y estaban las manifestaciones y demás, pues al principio los cuerpos y fuerzas de seguridad nada más que querían que saliera al trono y 2 personas más. Y decía, bueno, ¿y qué hacemos con todas las personas que se han desplazado de Málaga? Bueno, y hablé yo con uno de los responsables de la policía y le dije, hombre, ustedes están haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo el nuestro, hemos venido desde Málaga. Nosotros vamos a estar respetando en todo momento lo que ustedes digan, pero déjennos de salir a todos. Y nos dejaron de salir a todos. Entonces yo me quedo eso, con esa calle Alcalá que tú has dicho y la gente gritando Málaga, Málaga. Sí, sí. Eso no se me olvidará nunca. Bueno. Volviendo al centenario, de todos los actos que habéis trabajado, ¿cuál es el que probablemente ha sido el que os ha costado más sacar adelante, pero no por nada, sino por las inclemencias del momento en el que estábamos viviendo? Pues las inclemencias del momento, pues mira, uno de los más difíciles fue la presentación en Sevilla, fue bastante difícil por ese momento, y otro precisamente la apertura en el Teatro Cervantes, porque claro, es decir, no podéis llenar el teatro, podéis estar por la mitad, podéis traer a tantas personas. Tú tienes, porque yo me encargo también de la parte de protocolo, tú tienes que confirmar a una serie de personas que venían de toda España, venían, no venían, era muy difícil coordinar y poder hacer un acto completo en esa época. Pero para mí esos 2 actos fueron los más difíciles. Y después también tuvo su problema el tema de la Magna, por el tema sobre todo meteorológico también, que hubo que aplazarlo, pero por lo demás todo se ha podido llevar más o menos bien. La gran sorpresa, Pedro,
yo creo que, no sé si para vosotros también, puede haber sido el Verbo encarnado, la exposición en la catedral. Que Pues, sinceramente, todos esperamos, bueno, teníamos expectativas sobre la misma, pero no esperamos que tuviese la magnitud que después tuvo. sí, además, buena cuenta de ello te pueden dar las cofradías que estuvieron allí, que muchos fruncían el ceño diciendo que a ver, nos ha tocado Claro, la incluso peor, aquí lo llegamos a decir, no que vamos parece como un segundo plato. Somos los peorcitos. Sí, aquí lo dijimos, aquí lo dijimos. Y sin embargo, cuando terminó dicha exposición, la mayoría de las cofradías encantadas, ¿no? Y yo creo que sí, que ha sido un hito enorme, han tenido más de 100.000 visitantes y era espectacular, ¿no? Pero todo, porque la Magna, lo que pasa es que la Magna estamos más acostumbrados a ella, y un Vía Crucis como el de esta Cuaresma no se va a volver a repetir nunca, ¿no? Con 14 Cristos. Yo creo que todo ha sido muy espectacular, pero efectivamente te doy la razón, el Verbo encarnado no lo esperaba nadie. No, hombre, yo creo que hoy estamos descubriendo lo que vivimos ahora actualmente en la Semana Santa, también viene como consecuencia de lo que se ha hecho anteriormente, toda la historia de tantísimos hermanos mayores y de tantísimos hermanos de muchísimas cofradías que han hecho posible de que vivamos este boom que tenemos ahora en la Semana Santa de Málaga, ¿no? Y Pedro está contando detalles importantísimos, ¿no? Yo sí le quería hacer una pregunta: ¿qué significa para ti la Virgen del Gran Perdón? ¿Qué significa para ti tu madre? Todo, pues ¡Pum! todo. Se ha escuchado el Zasca en Salamanca. Es que lo es Magnífica todo, respuesta, ¿no? Además, que lo ha dicho Rotundo. Consentimiento. Todo. Eso es Claro. rotundo. todo. Para mí ella es todo. Yo sé que tú eres muy mariano y que... ¿La veremos coronada alguna vez? Si Dios quiere. Sí, y si cambian los criterios también. Bueno, verás, yo soy muy optimista. Sí. El obispo nunca ha dicho un no rotundo. El obispo ha dicho presentar documentación y hablamos. Claro. Depende de nosotros, en parte, ¿no? Yo soy optimista. Yo creo que antes de morirme la veré. Esperemos que sea un poquito antes. Bueno. Bastante Sí, antes. perdona, si es cuando cumpla bien 100 años, no sé, ¿eh? No sé, tener yo 90 años, no sé. Y yo quiero tocar la campana. Yo estuve 37 años de mayordomo, me retiré voluntariamente, yo hoy día puedo tocar la campana. Sin embargo, me retiré voluntariamente porque entiendo que la gente joven tiene que coger puestos. O sea, pero yo me reservo mi toquecito de campana para la coronación, si Dios quiere, espero. ¿Nos atreveríamos a poner fecha más o menos? ¿Un año? Nuestro deseo hubiese sido en el año 2025, que es el centenario de nuestra hermandad. Pero ojalá, no sé. Ojalá. Si no es el 2025, pues cuando ella quiera, o Dios quiera. Actualmente, ¿qué cargo ocupas dentro de la procesión? Dentro de la procesión no tengo cargo, simplemente a la disposición de la cofradía en lo que me pida. Lo mismo le llevo agua al nazareno, que lo mismo le pongo una tirita a una chica que vaya con el pie cojeando. A eso estoy. Está al servicio de la cofradía absolutamente. Siempre. Yo a mí de permíteme hermano que te mayor. diga que ha sido, de las personas que han pasado por aquí, me he llevado una gran sorpresa contigo, porque Gracias. no esperaba encontrarme ese gran personaje que nos ha traído Miguel Alfonso. Te lo agradezco, ¿no? Pero yo siempre he sido así. Mira, cuando yo estaba recién entrado de hermano mayor, alrededor del barrio pues había varias peñas que no tenían nada que ver con la cofradía, y cuando nosotros montábamos un tinglao, y cuando me veían a mí como hermano mayor en el tinglao limpiando el trono, decía, macho, pues si el hermano mayor está limpiando el trono, aquí tenemos que venir todos. Y ahí empezamos a aumentar el número de hermanos. Porque el hermano mayor, pienso yo, que tiene que estar primero a disposición de la cofradía. Y cuando dejas de ser hermano mayor, tienes que seguir trabajando por la cofradía. Desgraciadamente no cojo una vela por mi enfermedad, porque yo me operaron del corazón y tengo 4 hernias, nada más y nada menos, y no puedo estar las 9 horas. Pero si no, yo cogería una vela e iría delante de mi Virgen. Pero no, pues voy con mi traje, que me llaman aquí, pues aquí voy, que me llaman allí voy. Y siempre, me acuerdo en el año 2019, que hacía muchísima calor, pues bueno, le llevaba agua al del estandarte, al del guión, que los chavales iban que no podían más, en fin, y a todo lo que hubiese sido necesario. Vosotros enlazáis, primero, como has dicho, eres tú, después va tu hermano como hermano mayor. De las generaciones posteriores, ¿hay alguien que despunte, que se le vean maneras de...? Para ser hermano mayor Sí. de los gallegos, posteriores, pues mira, a mí me hubiese gustado mucho que lo fuese intentado mi hijo, pero no está por la labor. Es cofrade, va de capataz en la Virgen de Gran Perdón, pero bueno, y ahí hay algunos de la familia, no directamente de míos, pero sí hay algunos que tienen interés. Pero no los veo yo ahora mismo
en esa tesitura. Ojalá. Ojalá. Pero aquí no es una cuestión de gallegos, porque los dos hermanos mayores que han estado después de Jaime y de mí no son gallegos, pero somos todos una familia. En el emprendimiento, todos los que salen de hermano mayor salen de dentro de la familia, y no porque tengamos el poder cogido, no, sino porque tenemos una idea de cofradía, tenemos... Ocurren muchas cofradías y se han dado situaciones este año, sí. Tenemos una línea a seguir, un proyecto que tú hagas ahora, aunque deje de ser hermano mayor el año que viene, lo aprobamos todo y lo continuamos todo, y gracias a Dios siempre nos hemos llevado muy bien, y así llevamos más de 40 años en la cofradía, y gracias a Dios se ve, porque la cofradía, lo que era cuando yo la cogí en el año 82 y lo que es ahora, pues no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Gracias a Dios. ¿Alguna pregunta más para nuestro invitado? No, hombre, que muchísimas gracias porque está con nosotros. No, y que... gracias te las doy yo, porque haberme descubierto a una persona así. Es que yo siempre estoy harto de decirlo, que lo que vivimos actualmente es gracias a lo que se vivió hace mucho tiempo, y posiblemente el futuro tendrá que seguir haciendo lo que, viándose siempre en lo que ha sido el pasado, ¿no? Porque es fundamental. Vida, es que es así. Alfonso, es que todo el futuro se sustenta en un buen pasado. Efectivamente. Si tú siembras bien, pues el fruto que recogerás será bueno. Si no siembras bien, al final el fruto será malo. Y hoy día hay gente muy aprovechable, ¿eh? Y gente porque, por ejemplo, hablando del centenario, todo el equipo que ha montado las exposiciones y demás, Fari de las Peñas, Gonzalo Talecu, Miguel Ángel Blanco, son gente relativamente joven y son unos monstruos en su especie, ¿no? O sea, son maravillosos. Pues ese tipo de personas es la que hay que aprovechar y la que tiene que levantar la Semana Santa de Málaga. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Pedro. No va a ser la única, ha sido la primera, pero no va a ser la única. Ya te invitaremos más días, porque además... Ha tardado, pero bueno. Me ha encantado, sobre todo, contarme toda esa parte de la historia del emprendimiento que... Hay una cosa, ahora que está muy de moda eso de los capataces y tal, no sé en cuánto, revisemos la figura de su padre, como mayordomo. Pues tendremos que traernos a los dos hermanos hay que revisarla, y que al muchas hijo, veces y que nos se lo nos cuente. se nos olvida. Se podría hacer una tertulia de los gallegos. Claro, una saga familiar, ¿por qué no? En un vídeo de la cofradía, una frase que dijo mi hijo, que se ha quedado grabado para siempre, que le decía a los hombres: aquí no hay hombros, hay corazones. Efectivamente, Gran Perdón sube Calle Carrión por los corazones, no por los hombros. Pues muchísimas gracias, Pedro. Nosotros nos vamos a publicidad y después sí que volvemos con los datos, que para eso vamos a dejar a Miguel Alfonso aquí sentado. Volvemos con datos. Vamos a hablar de datos de esta casa, pero también de un estudio que ha hecho un chico de Sevilla que está estudiando periodismo, que lo hemos descubierto en las redes sociales, porque las redes sociales, además de servir para criticar, pues sirve para conocer gente maravillosa, que es este caso. Además, creo que tiene un problema, Pablo, que le pasa como a nosotros, que se mete en todos los charcos. Pablo García, buenas noches. ¡Hola! Desde aquí, desde Sevilla, un abrazo enorme a toda Málaga, hombre, claro que sí. Tú cuando empiezas en Twitter y empiezas a interactuar, de vez en cuando haces así, sueltas la bomba, haces boom y te vas. Bueno, no te vas, hombre, porque contestas. De vez en cuando. Hombre, ¿qué serían las redes sociales sin la opinión de alguien, no? Que también, claro, está bien dar información, pero al fin y al cabo tienes que tener un espacio donde dar tu opinión, ¿no? Y la tuya viene fundamentada porque te has dedicado a hacer unos hilos maravillosos de análisis de todo, donde en la parte que nos toca hemos empezado viendo que nos situaba el programa en Andalucía. Sí, claro, yo hice un análisis recogiendo las audiencias desde enero a mayo de este año de distintos programas que son subidos a YouTube. Y ahí entraban Sevilla, Jerez y Málaga, porque consideraba que eran las tres capitales principales donde hay más información cofrade. Después tenemos Huelva, por ejemplo, con Teleonuba, Huelva Televisión, pero yo creo que estas tres ciudades son las que mueven más audiencias en temas de comunicación cofrade, ¿no?
Y bueno, ¿cómo has hecho esas mediciones? En fin, cuéntanos un poquito y por qué. ¿Esto tiene algo que ver con tus estudios o esto lo haces por gusto? Esto, mira, lo hago porque a mí me gusta ofrecer la opinión basándome en datos. Hay mucha gente, sobre todo aquí en Sevilla, que vierte su opinión sin tener datos fehacientes en donde fijarse en Sevilla y donde pues sea. suelto la bomba y ahí se queda. No, yo lo que quiero es con estos análisis recopilatorios recopilar, válgame la redundancia, datos para ofrecerle a la audiencia que pueda opinar perfectamente y ofrecerle al público que pueda opinar, ¿no? No, y sobre todo nos interesa, bueno, nos hizo ilusión el decir, oye, mira, estamos en un estudio de audiencias de programas cofrades, pero sobre todo es interesante por el hecho de que la información cofrade tiene relevancia dentro de todo el espectro mediático, especialmente en Andalucía, que es en la parte que has analizado. Coméntanos un poco así por encima lo que es este estudio, cómo lo hace, Pablo. Bueno, pues yo para este estudio precisamente lo que hice fue meterme en YouTube, en todas las páginas donde se suben estos programas, ir anotando. Yo soy periodista nuevo, pero antiguo en el sentido de la metodología que libretilla con números, ¿no? Ir metiéndome en las distintas webs, contabilizando el número de programas, contabilizando el número de visualizaciones y a partir de ahí haciendo medias, ir captando las visualizaciones que tienen los programas en total en cada mes. Y en fin, ahí haciendo un poco, al fin y al cabo me lo tomo como trabajo, pero también entretenimiento, porque es algo que me gusta. Un periodista de datos, si no le gusta esto de recopilar datos, es un trabajo un poco difícil, ¿eh? Y de todos estos análisis que has hecho, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles son las cosas que más te han sorprendido de estos datos que has hecho, tanto de Málaga, de Sevilla, de Jerez, de todos los sitios? ¿Qué es con lo que te ha sorprendido? La cantidad de gente que mueve la Semana Santa. Yo no me esperaba ver tanta gente apasionada por el tema de la comunicación, redes sociales, horarios. Yo no me esperaba esto precisamente. Yo empecé a hacer los análisis en plan, bueno, pues voy soltando uno de vez en cuando, pero lo del tema de ver la cantidad de audiencias que arrastras, ver la cantidad de gente nueva que te sigue, con las que interactúas, al fin y al cabo me gusta y al fin y al cabo siento que algo que antes no se hacía y que creo que es necesario, ¿no?, para la gente. ¿Tus profesores saben que te dedicas a esto? No, creo que no. Vamos, algunos se lo he enseñado a Francisco Javier Torres Simón, que me dio clases, se lo he enseñado, pero al resto no se lo he enseñado, precisamente. Pues por si le da o si te da a ti por enseñárselo a los profesores, ténganselo en cuenta que se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado bien. Por cierto, a ti te invito, ahora después, que veas el siguiente bloque, porque aquí en la universidad tenemos una cátedra cofrade y va a venir el director de esa cátedra y también nos va a hablar de datos y eso también te va a gustar. Curro. No, yo felicitar a Pablo por este estudio tan concienzudo que ha hecho de todos estos datos de audiencia en YouTube y decirte que la información cofrade es un nicho muy raro, entre comillas, es un nicho de población, o sea, y de información muy específico. ¿Tú crees que habría que hacer un Big Data de todo esto? Hombre, sería complicado lo primero. Sí. Y porque hay muchos patrones de donde se pueden tirar, muchos análisis distintos. Tengo en mente ya hacer más análisis a lo largo del verano, porque ahora el tema de los exámenes en los estudios es un poco más complicado. Pero en verano sí, hombre, al menos tener yo mi propia base de datos y pasar todo lo que tengo a una base de datos un poco más profesional. Pero un Big Data es difícil porque no sabemos los patrones y porque son muchos patrones a analizar, muchos patrones distintos a analizar a la hora de la Semana Santa, ¿no? Sí, sí. En las gráficas se aprecia que hay una continuidad en las visualizaciones de
de programas de Semana Santa o esos picos que estamos viendo están muy relacionados con las cuaresmas? Yo soy un poco friki, estaba viendo la gráfica, digo, ha hecho siluetas de Nazareno. Sí. Vemos capirotes, nosotros vemos capirotes por todos lados. Vemos capirotes. Pero Hombre, coméntanos, Pablo, modelos. ¿cómo es ese consumo de programas cofrades? ¿Se mantiene durante el año? ¿Por provincia depende también? ¿Hay muchos picos o cómo va? Hay distintos modelos. Vemos La Pasión, por ejemplo, de 7TV, de aquí de Sevilla, de Víctor García Rayo, que sí alcanza un pico muy importante en Cuaresma, pero hay otros programas, como puede ser el vuestro perfectamente, que lleváis una línea más... tenéis una audiencia más fiel en el sentido de que esa audiencia os acompaña durante todo el año y casi, si os fijáis en la gráfica, no tenéis grandes picos, pero es que tampoco tenéis grandes bajadas y tenéis una línea muy continua, pero eso yo creo que habla muy bien de vuestro programa, ¿no? Pues muchas gracias. Oh, muchas gracias. Me está poniendo colorado. Te vamos a pasar con nuestro Big Data del equipo, con Miguel Alfonso, que él también ha hecho unos datos, se ha picado. Él también ha hecho unos datos de 101 y te va a mostrar los estudios que él ha hecho. Supongo que te servirá también. Hola, Por Pablo, ¿qué supuesto. tal? Bueno, yo principalmente lo que hoy quería transmitir también es el agradecimiento a todo el televidente que sigue el programa de Guión y de 101 Televisión. Porque yo creo que después de analizar los datos, yo ahora voy a explicarme un poquito los datos por encima, tampoco vamos a entrar mucho en grandes materias, pero ahí tenemos los datos en pantalla. Pero sí es la verdad que lo que dice Pablo, que sobre todo la audiencia es muy fiel al programa. Hemos batido récord esta Semana Santa hasta términos brutales. Tener en cuenta que nosotros, 101 Televisión, retransmite en toda la provincia de Málaga, ¿vale? Tenemos también televisión en Antequera, que se ha hecho la Semana Santa en Antequera, y en Vélez, Málaga. Entonces nosotros quizás llegamos a un ámbito de población muchísimo más grande de que puede llegar cualquier cadena de televisión. Y yo creo que hemos batido récords fundamentales porque llegar a 1.500.000 visualizaciones en YouTube, pocas cadenas de televisión y pocos canales de YouTube tienen esas visualizaciones en Semana Santa. Yo creo que ha sido un hito importante. Hemos llegado a tener hasta veces que hemos tenido 4.000 y pico personas en directo a la vez, pero de todas partes del mundo. O sea, lo bueno que tenemos que es que no solo nos ven desde Málaga, sino nos ven de cualquier parte de España. Muchísima gente en Andalucía, pero curiosamente que nos ven muchas personas en Europa también y en América. Hay muchísima gente que decía, hola, un saludo desde México, un saludo desde tal sitio. O sea, y era impresionante. Nuestro Henry de Colombia. Claro, es impresionante hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, cuando me he puesto a sumar los datos realmente, yo hago como hace Pablo, porque muchas veces la estadística te la da según cuando tú se la pidas al medio, como cada medio te lo da de una manera diferente. Te valora el sexo, la edad, pero a mí me gusta visualizar realmente lo que se ha hecho. Y cuando me he metido en todos los canales de 101 Televisión, pues ve que hemos tenido 1.500.000, 34 reproducciones de todos los canales, pues yo creo que es un poco también de un éxito como alcanzado, pero también es agradecerle al público que nos sigue, que es fiel a la cadena, que como dice Pablo, que sigue durante todo el año manteniéndose fiel al programa. Y luego un dato muy curioso también que he analizado, porque Pablo lo ha analizado desde enero, yo lo he analizado desde octubre, septiembre, octubre que se empezó la emisión de la temporada y con los programas especiales, pero yo creo que esa parte de que empezamos desde ahí hasta ahora, hay una media de 6.087 visualizaciones en YouTube del programa, contando los especiales que también hemos tenido, ¿no? Quizás Pablo ha analizado solo los programas de guión, yo he analizado, pues porque para nosotros un traslado es un programa especial de guión. Efectivamente. Hay que tener en cuenta también que este año tuvimos un pico bastante alto con el tema de la Magna, que claro, la verdad es que nos abrió bastante a público, a un público mucho más, no solamente en malagueño, sino en andaluz en general. A partir de la Magna empezamos a tener un pico ascendente tremendo. O sea, empezamos ahí, a partir de ahí tenemos una cantidad de seguidores brutal. Y también un dato también que muchas veces no decimos o no se ve, pero que son los datos de las visitas en la web. Hemos tenido casi 500.000 visitas, personas que han visitado una página en la página web, o sea, en la web durante la Semana Santa, que son datos muy importantes. O sea, que hemos llegado a casi 2 millones de personas solo en plataformas digitales, en todos los canales de 101 Televisión. Y eso en parte también, sobre todo, es agradecerle al que nos ve, al que nos sigue, y que 101 está ahí, va a seguir apostando por la Semana Santa y cada vez vamos a llamar. O sea, ya explicaremos los proyectos que tenemos en un futuro, que ahora mismo no los podemos explicar. A mí me ha dicho el jefe, el gran jefe,
que puedo decir una cosa y además se la puedo comentar a Pablo, que probablemente te venga fantástico. Sevilla, preparaos, 101 TV que Sevilla. 101 vaya. empieza en septiembre allí. O sea que, Hola. Pablo, vas a tener que sumar un nuevo dato que será 101 Que Sevilla. será 101 TV Sevilla. Por supuesto. 101 TV Sevilla. Efectivamente. Incluso, quién sabe, a lo mejor puede echar el currículum y todo. Ya aprovechando. Yo encantado. Pablo, ¿crees que la pandemia y la forma de comunicarnos a través de YouTube, todo este esfuerzo que hizo en su día las cofradías y hermandades por mantener ese enlace con los hermanos, nos ha ayudado para ver cosas de otros sitios a través de otros canales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La Semana Santa, al fin y al cabo, es algo universal. Y yo tiro mucho para Sevilla, yo barro mucho para casa, ¿cómo se puede decir? Pero a mí ver la Semana Santa de Málaga, ver la Semana Santa de Huelva, de otras ciudades, a mí la pandemia me la ha hecho mucho más amena. Claro. Yo creo que a ti y a Y a muchos. todos. Y a todos. Es que hemos conocido, hombre, lo que tú estás comentando, la pandemia nos ha hecho ver otras Semanas Santas. Yo en ese año 20 que todos estuvimos encerrados, pues gracias a YouTube y gracias a redes sociales pudimos conocer Semanas Santas como, yo que sé, de Palencia, del Ferrol, de la zona norte de España, porque las Semanas Santas andaluzas las conocemos, pero yo que sé, uno que nos gusta la Semana Santa como tal, nos gusta conocer otras realidades cofrades y conocer, gracias a YouTube y redes sociales, otras Semanas Santas. Yo creo que gracias a las redes sociales y gracias a YouTube puede ha servido. También ha pasado una cosa y creo que también será en general, tú que estás, Pablo, más acostumbrado a ver programas de Sevilla, a las televisiones se le ha quitado un poquito el miedo de las videollamadas. Que antes era como un terreno vetado. Decimos, no, ¿cómo va a entrar una persona a través de Zoom o de Skype? Y gracias que tuvimos el Skype y el Zoom, hicimos aquella Semana Santa de la pandemia, Hicimos porque aquella entró Semana todo Santa el mundo por allí. Y si incluso nos fijamos también, a la hora de nosotros de elaborar los programas, perdimos un poco esa frontera de decir, bueno, nos quedamos solamente en Málaga. No, pues mira, vamos a ver qué decisiones están tomando en Sevilla. Trajimos al presidente del Consejo, que no lo trajimos físicamente aquí, pero sí que hablamos con él a través de Skype. Hablamos con hermanos mayores de Sevilla, con Dani, con nuestro amigo Dani Marín, hemos hablado muchas veces también para conocer la realidad que ellos tienen con la gente de Huelva. Nos ha servido mucho para Sí, la globalización para bien en este sentido. Pero incluso nosotros a la hora de confeccionar el programa, de expandirnos también. Claro. De no quedarnos anclados simplemente en la visión más centrista, más localista de lo que es la Semana Santa. Sí, sí, sí. No os asustéis, es que Pablo se le ha colgado el Skype, Vale, pero porque no sí. pasa nada, porque nosotros seguimos hablando aquí de datos, que para eso nos hemos traído al Big Data. A partir de ahora te voy a llamar Big Data. No, déjate que ya bastantes datos manejamos todos los días, que es importante. Pero bueno, sobre todo hacer el hincapié en eso, que este año yo creo que hemos batido hemos hecho un hito importante en todo lo que conlleva esto, que nuestra idea es seguir creciendo aún más, o sea, tenemos que superarnos nosotros mismos en todos los aspectos, pero que una de las cosas que más me ha gustado de lo que ha dicho Pablo, de que tenemos la audiencia más fiel que hay, o sea, porque sí es verdad que hay televisiones o cadenas que emiten en YouTube que tienen picos muy altos en Semana Santa, pero luego durante el año no son tan seguidos. Nosotros, sin embargo, somos una cadena que son seguidas bastante, ¿vale? Entonces, Oye, además, fíjate, si vemos un poco con perspectiva ya no solamente lo que son programas, sino que son publicaciones, revistas y tal que se han hecho, siempre había muchos intentos en Málaga de hacer eso y que tengan una cierta continuidad, y casi todas han fracasado. Sí, exactamente. Y una de las quejas que teníamos era precisamente esa, el hecho de que no había continuidad dentro ni de programas, ni de publicaciones y tal. Y bueno, poquito a poco hemos ido consiguiendo mantener un programa anual, extenderlo durante buena parte del, que también del año. O sea, se ha creado un estilo. O sea, es que el estilo que tiene este programa, yo creo que se ha traspolado a otros lugares. O sea, yo sé que en otros sitios se está haciendo ese estilo desenfadado, pero también riguroso. Pero yo creo que el estilo que marca este programa ha calado en mira, la fíjate, audiencia. hay una cosa muy curiosa, uno de nuestros cámaras en Semana Santa estaba grabando una de las imágenes y había el público que estaba con los móviles viendo 101 Televisión
justamente en la calle, pero viendo nuestro canal Tirando de televisión. datos. ¿Vale? Pablo, ahora que vuelves a estar aquí, que no quiero que te me vayas así de repente, ¿los programas cofrades en Sevilla se mantienen? O sea, me refiero, ¿cuándo empieza la temporada allí? Si es que en algún momento descansan. Suelen descansar en verano. O sea, que verano empiezan no más o suele menos haber en mucha septiembre y oferta terminan... de comunicación cofrade. Perdona. Que en verano no suele haber mucha oferta de comunicación cofrade. En verano los programas suelen descansar y a partir de septiembre-octubre vuelven, pero el punto álgido obviamente es la cuaresma. A partir de enero, finales de Reyes Magos, es la época fuerte. Entonces, las caídas que se ven, esos grandes picos que se ven, por ejemplo, en los programas como La Pasión, ¿eso qué es? ¿Que ha llegado la época de gloria y en las épocas de gloria decae y termina el verano, o sea, empieza el verano y se para ahí? Por eso... Obviamente, La Pasión es un programa muy grande. En La Pasión, además, se sube en 2 canales de YouTube distintos. 2 canales de YouTube que son 7 Televisión y el propio canal de La Pasión, que tiene un canal propio. Eso hace que la audiencia de YouTube obviamente aumente. Al fin y al cabo mis estudios son la audiencia nada más que se consigue en YouTube. Yo no tengo herramientas todavía para medir las audiencias de televisión, pero podemos ver que La Pasión sí experimenta un pico bastante importante y sobre todo después de Reyes Magos y en vísperas de la Semana Santa, ¿no? Hay muchas diferencias de audiencias entre Sevilla, Jerez, Málaga, ¿no? Hombre, Sevilla, los 2 canales los 2 programas que suben más a contenido de programas en YouTube son La Pasión y A Pulso. La Pasión cuenta con una media de 13.000 visualizaciones en YouTube y A Pulso de unas 11.000. Y en tercera y cuarta posición tenemos a un programa de Jerez que es Cofrade Manía. Y en cuarta posición estáis ustedes, guión de 101 Televisión Málaga. La media de Cofrade Manía estamos hablando de unos 9.000 espectadores y la de guión unos 4.000, solo en YouTube, de visualizaciones en YouTube. ¿Tenéis vosotros contabilizado cuántos cofrades sois más o menos en Sevilla? Es para hacer comparativa. A ver, es difícil, pero yo calcularía que un poquito más del 50% de la población de Sevilla es cofrade. Vale, dímelo en número que yo soy de letra. A ver, somos en torno a unos 700.000 habitantes. Perfectamente 400.000 pueden tener alguna vinculación con el mundo cofrade. Vale, ahí está la... No, a ver, con todos mis respetos para todos los programas de la hermana Sevilla y de la hermana Jerez. Es que a veces cuando decimos, es que claro, no podemos comparar, si es que son un montón más de cofrades que nosotros se supone que somos unos 80.000 sí, de aproximadamente. cuota. De cuota, que decimos nosotros aquí. Que no se sabe la cuota cómo va, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Que lo mismo me he tirado a la piscina, y no somos tantos cofrades, pero yo creo que al fin y al cabo Sevilla es una ciudad, vamos a tener en cuenta que entre Semana Santa y feria aquí se mueve el 5% del Producto Interior Bruto local. Eso es una barbaridad. Madre, una burrada. Claro, tenemos que tener en cuenta también que cuando hablamos en Málaga 80.000 son hermanos de cuota, ¿vale? Pero eso no quiere decir que en una familia que a mejor hermano es uno, siempre esa familia está ya vinculada a la Semana Santa de alguna manera, ¿no? Y al final Málaga, pues yo creo que no sé si llegará al número de Sevilla o no, pero sí muchísima población está vinculada con la Semana Santa, paguen cuota o no. Hay mucha gente que dice, yo soy hermano, yo soy de tal cofradía, pero no pagan cuota. O sea, él se considera hermano, pero no pagan cuota. Eso ahí en Málaga muchísimo. Entonces, yo creo que tenemos que barajar mucho más. No, y sobre todo conocemos cómo es Málaga. Claro. Málaga para el tema de cofrades siempre ha sido muy centrada a lo mejor en épocas concretas más que... Cuaresmera, Semana Santera. Semana Santera casi. Bueno, En Sevilla es muy compañeros... difícil calcular eso, al fin y al cabo, porque yo, por ejemplo, soy hermano de 2 hermandades. Bueno, caballeros, se nos acaba el tiempo. Pablo, ha sido un tremendo placer conocerte, ponerte cara, ponerte voz. Intentaremos estar al quite ahí contigo en Twitter. No te metas en muchos charcos porque mira lo que termina pasando. Te metes en charco y terminas detrás de una mesa. El placer es mío siempre, ¿eh? Enhorabuena. Y cuando queráis, aquí estoy disponible para lo que haga falta. Vale, si vienes a Málaga,
Levanta el teléfono, Sí, sí. que Curro está frito por ir contando una exposición fantástica que tenemos ahora, y él además hace Cicerone, que para eso es historiador del arte y te lo cuenta de rechupete. Pues yo levanto el teléfono sin ningún problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos a ir a publicidad porque vamos a seguir con más datos y ahora ya con profundidad de cátedra ahí de universidad. Último bloque y seguimos con los datos, pero ahora con datos sesudos, porque los vamos a estudiar a través de la universidad, con la cátedra Cofrade, que nos la trae Benjamín del Alcázar. Buenas noches. Buenas noches, encantado de Un estar con placer vosotros. volverte a tener aquí. Igualmente, siempre a vuestra disposición, encantado de... Yo he intentado leerme esto. Es verdad que a lo mejor hoy no he tenido mucho tiempo. Y otro más que no he impreso, que es más grande porque tiene 100 hojas. Pero al final me he quedado con las conclusiones. De todas maneras, es abrumador leer la cantidad de puestos de trabajo que se generan en estos estudios, que estamos hablando de años anteriores, porque este año no se ha podido hacer este resumen. 287, creo recordar. O lo que se genera en esa semana, en fin. Sí, efectivamente, un poco quizá para poner en contexto, la mención que has hecho de los dos trabajos, son dos trabajos totalmente diferentes, ¿no? Yo siempre que hablo de la importancia económica que tiene Semana Santa, la divido en tres grandes bloques. Uno es lo que sería la Semana Santa como atractivo turístico. Entonces, de alguna forma, el estudio que has mencionado del 2018, lo que mide es el impacto económico que generan los visitantes a la Semana Santa. Es decir, no es las propias cofradías, sino nosotros, los malagueños, turistas, excursionistas, pues todos aquellos que acuden a ver las procesiones. Eso sería la parte de Semana Santa como producto turístico, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no solamente estamos hablando del gasto de los turistas. La parte más importante de gente que gasta dinero somos nosotros los residentes, ¿vale? Vale. Dime. Perdóname, es que para meter al espectador, yo te voy poniendo los gráficos, aunque no sea exactamente de lo que me estabas hablando ahora mismo, y Vale. vamos hablando sobre ello, si te parece. Por Vale. ejemplo, la estructura de ingresos de las cofradías, hermandades, agrupación, es que yo de lejos veo mal. Pero, vamos, aquí están las gafas. La miope. Y después llegamos a la parte turística. Efectivamente, es decir, estos datos que aparecen en la pantalla y a los que ha hecho referencia son del último estudio, que es la cuantificación de lo que hemos denominado la industria cofrade, ¿no? Siguiendo un poco la denominación de Antonio Bandera, que como sabéis pues es la Fundación Lágrima y Favor, la que patrocina esta cátedra. En ese estudio lo que sí hemos medido es, bueno, pues de dónde salen los ingresos de las cofradías y a dónde van ese dinero que mueve las cofradías más la agrupación de cofradías, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, en esta diapositiva, pues lo que aparece es la estructura de ingresos, ¿no? Es decir, de dónde se nutre. Y bueno, pues ahí vemos que prácticamente la inmensa totalidad de los ingresos con los que cuenta una cofradía son recursos propios, ¿no? Salvo, bueno, pues una pequeña aportación bueno, pues de la propia agrupación de cofradías, que al final, bueno, pues está dentro de ese mismo ámbito, y luego poner algún caso puntual, alguna donación o subvenciones, ¿no? Pero, por ejemplo, como se veía, el 31% de los ingresos provienen de las cuotas de hermanos, lo sustentan sus propios hermanos, que, bueno, pues a través de sus cuotas van pagando. Hay un 15% que es la cuota de salida procesional, ¿no? Tened en cuenta que estos son, como en cualquier estadística, son datos medios. ¿Qué quiero decir? Pues bueno, y sabemos más después de la experiencia de este año, pues que hay cofradías que en cuota de salida pues cogen muy poca aportación económica, porque bueno, pues no hay tanta demanda, y como al final, aunque no sea esto su razón de ser, pero obviamente hay vamos a llamarle entre comillas, una ley de oferta y demanda, ¿no? Y hay cofradías donde la cuota de salida pues más alta que en otras, ¿no? Luego, bueno, pues hay un 13% que, como decíamos, es la aportación de la agrupación de cofradías, y las otras cantidades pues vienen de, bueno, pues lo que sabemos que todas las cofradías hacen, la organización de eventos. Por ejemplo, hoy en día las casas hermandad pues también ha sido una aportación importante, pues a través de, bien sea bueno, pues los columbarios o la cesión de espacios para organización de eventos, y bueno, o como de toda la vida, como se suele decir, pues las loterías y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces prácticamente pues todos sus ingresos son recursos propios, ¿vale?
ahora tenemos estructura porcentual del número de hermanos de cofradías. Claro, aquí es importante de tener en cuenta esa reflexión que hemos hecho de que estamos hablando de estudios de valores medios, pues que igual que con los ingresos, pues no todas las cofradías tienen la misma capacidad de generar recursos propios, ¿no? O, por ejemplo, ese 13% que salía de aportación de la agrupación, para algunas cofradías pues a lo mejor supone un 70 o un 80% de su ingreso, ¿vale? Para otras que mueven muchísimo dinero, pues a lo mejor supone un 5% de su ingreso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una forma de tener una estimación de cuál es el panorama de nuestras cofradías, pues es la que aparece ahí, que bueno, lo que hemos medido es el número de hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues el 20% de las cofradías cuentan con menos de 1.000 hermanos, el 46% entre 1.000 y 2.000, un 22% entre 2.000 y 3.000 y hay un 12% de cofradías que tienen más de 3.000 hermanos, ¿no? O sea que la mayoría de las cofradías son chiquitas. Bueno, yo te digo una cosa, 2.000 hermanos no está nada mal, ¿eh? Es decir, si sumamos, vamos, tenemos en cuenta ese 46%, casi la mitad, bueno, si miramos en cualquier tejido asociativo de nuestra ciudad, tú ves colegios profesionales que se quedan muy lejos de tener ese número de socios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando de cantidades muy pequeñas, es decir, realmente un indicador muy importante en general, según los datos que nosotros hemos manejado, en el conjunto de cofradías hay más de 73.000 hermanos, ¿vale? Que, bueno, pues se ha comentado en muchas ocasiones que como tejido asociativo, pues probablemente es de los más importantes en la ciudad de Málaga, en cantidad. Estamos viendo ahora el número de nazarenos. Bien, eso es otro indicador, por ejemplo, como decíamos, ten en cuenta que esto es 2018, es un tema interesante a analizar y que, bueno, pues nos gustaría estudiar y ver un poco si, bueno, pues como se ha movido o se ha comentado mucho en redes y tal, pues si realmente este año ha habido una bajada o no ha habido una bajada como consecuencia de ese, bueno, pues parón que hemos tenido, ¿no?, de estos años sin Semana Santa, ¿no? Pero ahí, bueno, pues vemos igual, oye, pues el 26% de las cofradías pues cuentan con menos de 250 nazarenos, pues la mitad, un poco más de la mitad, rondan entre 250 y 500 y un 21% que lleva más de 500 nazarenos. Esto también, ¿a qué viene este dato? Pues un poco a respaldar esa información que aparecía de la importancia que tiene la cuota de salida en sus presupuestos, en sus ingresos, ¿vale? Si queréis preguntar algo. No, a mí sí, vamos. O estáis esperando al final para decírselo todo. Estamos recibiendo datos. Los ingresos por la agrupación de cofradías. Sí. Estamos procesando. Obviamente en este estudio hemos tenido en cuenta tanto lo que son las cofradías de manera global, es decir, un compromiso que adquirimos con la agrupación de cofradías y con todas las cofradías cuando pedimos los datos para analizar el estudio, es que nunca iba a salir, oye, pues esta cofradía mueve tanto, ¿no? Es decir, no se iban a particularizar ningún dato, ¿vale? Pero obviamente aquí la estructura de gastos, de ingresos y de gastos, las dos cosas, de la agrupación de cofradías con respecto a cofradías es totalmente distinto, ¿vale? Pero bueno, pues aquí se ve también claramente que 3/4 partes del movimiento económico que genera la agrupación de cofradías viene de las sillas y tribunas, ¿no? Es decir, que también son recursos que se generan precisamente como consecuencia de las salidas procesionales, ¿no? Claro, esto ahora cambiaría, porque estamos hablando de que entonces todavía era el recorrido antiguo. Efectivamente, ¿no? O sea que Más ese porcentaje más cambiaría. la subida importante de la silla de los últimos años. Ahí es necesario, a quien corresponda, es necesario hacer un estudio actualizado de estos datos. Seguimos. Sí, porque después esto se ayuda a vender y tal. Claro, estas son las cosas. Vamos a ver más gráficos. Ahí tenemos ahora estructura del gasto medio de las cofradías. Sí, bueno, a ver si, porque yo también, como tú, veo... Patrimonio e infraestructura, vale. 25%. Sí, básicamente lo que recoge este gráfico es a dónde va, ¿no?, de alguna forma, el dinero que invierten las hermandades de cofradías, ¿no? Entonces, este dato, aparte de su importancia cuantitativa, yo creo que tiene una importancia cualitativa muy significativa, ¿no? Es decir, el 25%, ¿no? Hemos dicho, el 25% del dinero que están gestionando las cofradías se invierte en la adquisición de nuevo patrimonio. Es verdad que ese patrimonio, pues bueno, podríamos decir que por partes iguales, en la situación actual, donde la mayoría de las cofradías están pagando patrimonio inmobiliario, están pagando su casa hermandad, pues puede ser la mitad, ¿no?, de esa inversión. Pero estamos viendo, bueno, pues que, oye, el 25% del dinero que mueven las cofradías se está reinvirtiendo en una parte muy importante en nuevo patrimonio, nuevos tronos, nuevos enseres, nuevos mantos, nuevos bordados, ¿vale? Es decir, en la adquisición de nuevo patrimonio. Y el 21% en el mantenimiento de ese patrimonio.
Es decir, que de alguna manera pues hay también ahí las restauraciones. Es decir, pues en la primera partida se incluye pues bueno, cuando se hace un nuevo trono y en la segunda, oye, pues se está haciendo una restauración, se está haciendo una reforma, ¿vale? Entonces, de alguna manera, ahí decía que esa importancia tanto cuantitativa y la cualitativa además viene de a qué tipo de sectores económicos está beneficiando, ¿no? Es decir, como un tema que, bueno, que habéis tratado muchas veces, que esta importancia, bueno, la parte inmobiliaria al final se va a llevar los bancos y las constructoras, ¿no? Pero la parte de patrimonio cofrade, pues se lo están llevando sectores, bueno, pues que probablemente si la Semana Santa no existirían, ¿no? Pues bueno, pues todos conocéis perfectamente, bueno, toda la audiencia conoce perfectamente el amplio abanico de artesanos, de oficios tradicionales que, bueno, pues gracias a la Semana Santa subsisten, ¿no? Estamos viendo ahora el gasto de la salida procesional Sí. y me hace mucha gracia ver cómo invierten las cofradías en el acompañamiento musical. Claro. Probablemente lo que les salga más cara. Siempre ponemos las flores, la cera, pues no. No, hombre, ten en cuenta que una banda media, los 2.000, 3.000 euros no hay Dios que te los quite, ¿eh? Y 4.000. Y 4.000. Tirando por lo bajo, tirando por lo bajito. Efectivamente, No te trae una puntera, ¿no? No, Si no, te trae es que- una puntera, otra cosa. antiguamente se hablaba de eso, ¿no? De la cera y las flores, ¿no? Pero hoy en día, como ha evolucionado el mundo de la música en los desfiles procesionales, pues la partida más importante, ¿no? Casi una tercera parte, ¿no? Algunos dirán, no, mi cofradía no gastará en bandas, claro, si no lleva nada más que una. Pero estamos hablando, Eres de silencio, hablando de datos, no olvidemos nunca que cualquier estudio de que veáis, al final está utilizando datos medios, ¿vale? Y que por tanto son una representatividad de esa media. Aquí, fijaros, curiosamente, el principal problema, este fue el primer objetivo de la cátedra que desde que se creó, ¿no? Se planteaba era conocer esto de la industria cofrade y ha sido el que más tiempo nos ha tardado, nos ha llevado a poder elaborar, ¿vale? Porque ha costado muchísimo trabajo captar los datos, ¿no? Efectivamente. Los datos de los estudios de los visitantes, pues hemos salido a la calle, hemos preguntado a la gente, hemos visto qué gasta, qué no gasta y la gente pues te responde, ¿no? Esto nos tenían que contestar las 41 cofradías. La Aquí que quería contestar y la que no, efectivamente, ¿no? cuando la contestaba de población, cuando llamamos en investigación de mercado, la población objeto de estudio es tan pequeña, que son 41, pues prácticamente lo que necesitábamos no se puede trabajar con una muestra, hay que trabajar con la totalidad de los datos, si no, no son representativos. Eso ha sido imposible. ¿Qué ocurre? Pues de alguna manera con los que nos han faltado hemos hecho una metodología que hemos replicado valores medios de cofradías que tuvieran un patrón común. ¿Cuál es ese patrón común? Pues, por ejemplo, a través de 3-4 indicadores. Un indicador, pues, oye, el grupo de cofradías que tienen un número de hermanos similar, que tienen un número de personas que participan en el desfile procesional similar, que tienen una estructura de ingresos similar, porque, bueno, pues a lo mejor cuenta con casa hermandad o cuenta con columbario, o que tienen bandas de música propias. Es decir, hemos hecho distintos grupos para establecer cuáles son, bueno, pues esos datos que nos han faltado, intentar establecer con un cierto rigor metodológico, pues completar que los datos correspondan a un volumen global de 41 hermandades, ¿no? Y bueno, con los ingresos igual, es decir, pues, oye, pues hay cofradías que a lo mejor, pues, bueno, ingresos y gastos, hay cofradías que por su estructura tienen unos ingresos muy peculiares, ¿no? Pues sabemos que hay al menos un par de cofradías pues que en sus instalaciones pues tienen un alquiler de dependencia a organismos públicos, que bueno, pues eso le aporta un flujo económico muy interesante, ¿no? Y por tanto eso pues se sale de esos valores de la media. Entonces todo eso, a pesar de que hay algunos datos pues que no lo hemos podido obtener de forma directa, pues indirectamente pues se han recogido en ese estudio, ¿vale? Ahora estamos viendo cómo el quesito anterior, que era el gasto de mantenimiento y conservación de cofradías, se dividiría, ¿no? O sea, en cómo se gasta eso. Este es el mantenimiento, efectivamente, ¿no? Ahí un poco lo que os decía antes, hay que dividir dos vertientes. Una es pues la casa hermandad y otro, bueno, casa hermandad o capilla, iglesia y tal, es decir, y otro de alguna manera pues lo que sería la parte de la industria cofrade propiamente dicha, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos se reparte por partes iguales. Aquí en mantenimiento, oye, pues un sector que nunca se piensa, siempre pensamos en la cera, en las velas, en las flores y tal, pues las tintorerías también tienen una fuente de ingresos el quesito interesante. cambiaría ahora con el líquido anticera. Seguro, Sí. seguro. En fin. Seguimos a otro gráfico. Ahí está. En gastos corrientes. Bueno, desglose de gastos corrientes. Sí. Suministro de agua, Efectivamente, teléfono. al final, como cualquier institución, Como una casa. efectivamente, ¿no? Pues tiene una serie de gastos pues habituales, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál es, por ejemplo, la importancia, aparte de este dato, cuando, por ejemplo, de determinados sectores se critica, ¿no?, al mundo de la Semana Santa? Oye, pues que al final, lo que tú decías también de cómo revierte ese dinero en determinados sectores de la sociedad, en la renta de los hogares,
pues viene porque al final, bueno, pues las cofradías son clientes de un montón de empresas y un montón de empresas tradicionales, pues desde el banco para los préstamos de las casas hermandades, de los tronos, pues asesorías fiscales o contables, luz, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos con el último gráfico y ahora ya, chicos, le damos un descanso y preguntamos, porque si no, el pobre hombre... Bueno, en otros gastos esto sí es verdad que es un cajón desastre, aquí nos ha costado mucho trabajo homogenizar, ¿no? Porque incluso, bueno, pues aunque nosotros cuando hicimos la investigación, le pasamos a las cofradías una especie de cuestionario, ¿no? Pues probado para agruparlo en determinadas categorías, pues es verdad que algunos, pues unas categorías las metían en un lado, otros en otra, o que hay cofradías porque tienen unos gastos muy particulares, pues no sé, ¿no? Creo que quedan, pues ¿cuántos quedan continglados? Porque quedan 2 continglados, pues de alguna forma tienen un gasto diferente, ¿no? A lo mejor a otras cofradías. Entonces, ha sido un poco difícil de aglutinarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues una parte muy importante de ese capítulo de otros gastos, pues va a la organización de eventos, ¿no? Oye, pues si estamos haciendo, pues por ejemplo, ahora que este mes han hecho las Cruces de Mayo, pues eso también tiene unos ingresos, pero tiene unos gastos también, ¿no? Bueno, pues la aportación al obispado, que de alguna forma, pues preceptiva, ¿vale? Los gastos financieros, por los intereses, servicios profesionales, lo que decíamos, oye, pues asesores fiscales, ¿no? Es decir, yo creo que es algo que poco a poco las cofradías también empiezan a ser conscientes de que, bueno, pues hay algunas cositas que mejor se profesionalicen, ¿no? Es decir, que no lo lleve a alguien voluntariamente porque está estudiando económica y luego nos meta en un lío, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí se va entrando también en determinados aspectos, ¿no? Y ahora sí que volvemos al principio. Me estabas hablando de la forma que se acercan a la Semana Santa los que vienen de fuera. Y los propios, porque en el estudio que no tengo impreso, hablan no solamente de cómo nosotros nos acercamos a la Semana Santa, de los de aquí, que todos no vamos todos los días, que es una media relativamente joven, que los mayores se quedan un poco más en casa. Sí, ahí, bueno, un poco lo que os decía al principio, en este estudio un tema muy importante y que lo diferencia, por ejemplo, con algún estudio previo que había hace mucho tiempo por parte de la Diputación, ¿no? Que estudiaba a los turistas únicamente y cuántos venían en Semana Santa. Nosotros, obviamente, los que más movimiento económico generamos en la economía local durante los 7 días de la Semana Santa somos los malagueños. No por nada, sino porque somos el público más mayoritario, ¿vale? Por ejemplo, nosotros habíamos estimado en ese año pues en torno a 1.400.000 visitas durante los 7 días. Ten en cuenta también, fijaos, yo esto siempre intento transmitirlo, estas cantidades son muy, muy importantes y solamente se refieren a los 7 días de Semana Santa. Es decir, es un reto que nosotros nos gustaría hacer, pues por ejemplo, llevarlo a toda la Cuaresma, con los traslados, ¿vale? Por ejemplo, las extraordinarias, es decir, todo eso al final está generando también un movimiento de visitantes que vuelve a generar un impacto económico importante, ¿no? Entonces decía que, bueno, pues el 79% son los residentes. ¿Y por qué son los más importantes además? Pues porque, bueno, como tú bien decías, digamos la visita media está en 4, algo, ¿vale? Es decir, normalmente el malagueño, sabemos que probablemente la audiencia de aquí va a los 7 días, ¿no? Pero si tomamos una media general, pues el malagueño pues baja, como decimos coloquialmente, como una media de 4,3, si no recuerdo mal, días, ¿no? Al año, ¿no? Durante la Semana Santa, ¿vale? La estancia media del turista pues puede estar en 2, algo o 3, algo, no recuerdo bien. Y el excursionista pues no llega apenas a 2 días, ¿no? Es decir, pero o sea que hay muchos excursionistas, bueno, en realidad cuando se considera un excursionista es porque no pernocta, ¿vale? Claro. Pero es verdad que a lo mejor pues, el excursionista, oye, pues viene, pues no sé, ¿no? Los días que más visitas salían en los 2 estudios, tanto en el 2016 y el 2018, pues son el Jueves Santo en primer lugar y en segundo lugar el Lunes Santo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas excursiones que se plantean. Y cuando hablamos de excursiones, muchas veces el concepto, eso por ejemplo en este estudio 2018 lo corregimos, pero el concepto de excursionista es gente que no es residente en la ciudad, pero se desplaza y no pernocta, ¿vale? Eso ocurría, pues por ejemplo, oye, pues a lo mejor un ciudadano, bueno, un residente en Benalmádena, pues lo estábamos considerando un excursionista, ¿no? En el 2018 ya se consideró área metropolitana, nos dimos cuenta de que ahí, pues en fin, como en todos los estudios hay cosas que se pueden ir mejorando, y ya se consideró, bueno, pues gente que fuera ese estudio residente distinto al área metropolitana, ¿no? Y entonces cada uno pues tiene una estructura de gastos. Obviamente quien más gasta por visita por día, ¿vale? Pues obviamente el turista. ¿Por qué? Porque además del gasto habitual, pues tiene el alojamiento, además pues bueno, pues el turista no solamente cuando está aquí disfruta de Semana Santa y cena y come y se mueve, sino que también pues hace sus visitas turísticas y por tanto, bueno, pues en este estudio el gasto medio diario de los turistas pues rondaba los 90 euros por día y
y visita, ¿no? Y en la de los excursionistas y los residentes, pues más o menos la mitad, ¿no? Insisto, ¿no? Que esto, oye, que son valores medios, oye, que hay gente, en fin, los detractores siempre dicen, no, hay gente que baja con su bocadillo y lo ha gastado. Bueno, pues hasta para comprar bocadillo algo habrá gastado. Pero luego hay otra gente que se sienta a toplan en restaurantes buenos y se está gastando, pues, entre la comida y la poscomida, pues se está gastando 200 euros fácilmente, ¿no? Es decir, Haga usted la pregunta del millón. ¿Cuánto supone para la Semana Santa? No, sí, es que estaba escuchando a Benjamín y me estaban viniendo precisamente comentarios de ese tipo, el malagueño gasta poco en Semana Santa, que esto es solamente cosa de los turistas, que cualquier turista, cualquier miércoles del año, un turista se puede gastar más que en Semana Santa. ¿La Semana Santa realmente cuánto volumen en el año le está suponiendo incluso a los negocios del centro de Málaga? En el año 2018, que es este estudio, nosotros cuantificamos en el mismo que el impacto económico de esos 7 días ascendía a 102,7 millones de euros. En 7 días, ¿vale? ¿Eso a dónde va? Fundamentalmente, bueno, pues en el caso de los turistas entra también la partida de alojamiento, pero el gasto mayoritario de los residentes pues está en bares y restauración, en definitiva en alimentación en el más amplio sentido de la palabra, y en transporte, ¿vale? Bueno, vamos, que hay que ver un poco los taxistas y los VTC y todo esto, pues también que su punto de demanda álgido ha sido la Semana Santa, ¿no? Hemos visto, bueno, pues incluso que el servicio se ha quedado corto, ¿no? de la necesidad de demanda, ¿no? De los datos que has dado, me ha llamado mucho la atención que solo un 12% de las cofradías tienen más de 3.000 hermanos. ¿Va muy en consonancia los presupuestos de las cofradías con los números de hermanos? Claro. Pero ya no solamente porque, obviamente, mientras más hermanos, pues las cuotas, sino que además significa que son cofradías que mueven muchísimo, tienen, no sé, no vamos a decir mucha más devoción, y por tanto, bueno, pues genera todavía pues mucho más alrededor. Es decir, cualquier evento. ¿No te parece un tanto por ciento muy bajo para, o sea, de cofradías que tienen más de 3.000 hermanos? Estos están datos ahí puestos en una Excel y sumados. Pues va un poco en relación con lo que en el bloque anterior. Pero fíjate, a mí me cuadra. Sí. ¿Vale? Me cuadra en el sentido, bueno, pues por ejemplo, cuando antes habéis preguntado sobre el público cofrade, habría que definir qué es el público cofrade. El público cofrade son los que somos hermanos, ¿vale? Es decir, porque de alguna manera nosotros estimamos, oye, que las personas, es decir, hemos dicho que las visitas serían 1.400.000 visitas, ¿vale? Y en personas eso supondría, teniendo en cuenta las estancias medias, en torno a 375.000 personas, ¿vale? Y de esas 375.000 personas, pues de alguna forma mayoritariamente pues residentes, ¿vale? Pero eso no quiere decir que los cofrades, o sea, en cofrades hay 73.000 hermanos, y de esos 73.000 hermanos, muchos pues estamos en varias cofradías, somos hermanos de varias cofradías, ¿no? En ese sentido quería preguntarle, es que está el Malta de la agrupación de cofradías que somos 80.000 hermanos de cuota, pero ¿cuántos repetimos siendo hermanos? Es decir, que algunos somos de 2 y de 3 cofradías, es decir, que ahí está. Sí, pero yo creo que, fíjate, ahí yo creo que el dato importante que nos deberíamos de quedar, ya no solamente, oye, que de verdad desde ese punto de vista pues tenemos en torno a eso, ¿no? Pues dependiendo de cómo la estadística, si lo dividimos entre las cofradías o número medio. Pero lo que yo me quedaría es con el público que mueve la Semana Santa, independientemente de que sean hermanos, ¿no? Por eso, de alguna forma, yo creo que una, digamos, limitación muy importante de un punto de vista social, de un punto de vista económico, de un punto de vista de decisiones, es considerar que, bueno, pues que las cofradías son o que la Semana Santa implica o afecta solamente a las 49 hermandades y a los 70.000 hermanos. Es decir, esto de atrás, pues mueve mucha más gente. Es lo mismo que yo decía antes, claro. No, que no sé si hay estudios parecidos de la feria o de otras celebraciones que para más o menos comparar cuál es la que más beneficio genera. En principio, directo no. Yo tengo, cada vez que sale algo, cuando termina la alerta, alguna aproximación que han intentado hacer algún medio de comunicación a través de algún dato, y destacaba que la Semana Santa es bastante más importante económicamente que la feria. Caballeros, se nos ha consumido el tiempo, como es habitual en nosotros, que cuando nos enfrascamos se nos va el tiempo. Benjamín, muchísimas gracias, primero por tus trabajos necesarios, y nos gustaría verlos actualizados, a quien corresponda otra vez. Allá va igual. Hay que seguir. Hay que seguir. No, hay que seguir. Y hay que volver a traer a Benjamín para que el pobre hombre pueda
Respirar porque no lo hemos dejado, le hemos metido caña No, ahí es para que todo lo que ha dicho hay que analizar un Claro, montón, es que hay claro. que preguntarlo. Claro. Entonces, bueno, tú sabes que en esta casa te queremos, volveremos Encantado. a contactar Yo aprovecho contigo. la ocasión, igual que he hecho en otras ocasiones, que lo que nos encantaría desde la Universidad de Málaga, que la investigación de la cátedra se abriera un poco a todos los universitarios, ¿no? Por eso me ha alegrado que le has comentado al chico que ha hecho el estudio, oye, que si realmente está haciendo, que si hace su trabajo fin de grado o tal, pues que de alguna manera lo presente, ¿no? Es decir, la cátedra ofrece cada año unos premios de investigación ¿Cierto? que van destinados tanto a trabajo de fin de grado, trabajo fin de máster, tesis doctorales, y este año incluso se ha abierto a cualquier investigador, porque bueno, pues un poco colaborando con la agrupación de cofradías y con la Saeta, hemos creado una temática especial que bueno, pues analizar lo que la Saeta ha aportado a lo largo de sus 100 años y que bueno, pues los trabajos puedan versar sobre ese tema. Y se abre a cualquier investigador, no solamente a los universitarios, ¿no? Así que Pues cualquiera esto le de- daremos bombo en redes, sí. para que desde el resto de Andalucía vengan también a presentar sus trabajos a la cátedra. Benjamín, muchísimas Gracias a gracias. vosotros por contar conmigo y con la cátedra. Señor Marmolejo, Buenas noches. buenas noches. Señor Big Data, Te va a me enterar. perdona. Buenas noches. Buenas noches. Señor Mora. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les emplazamos el próximo miércoles. Buenas noches. Adiós. Adiós.